les traigo un videito súper rápido sobre las 3 responsabilidades que aparecen en la unidad número 3. Como docentes, en nuestro accionar, tenemos responsabilidades. En esta unidad aparece una definición de responsabilidad que es la necesidad que tiene una persona de hacerse cargo por las consecuencias de su libre accionar. El docente tiene una triple responsabilidad. Tiene una responsabilidad civil, tiene una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa. En el caso de la responsabilidad civil, la figura, la conducta ilícita va a ser el daño. En el caso de la responsabilidad penal, la figura ilícita va a ser el delito. Y en el caso de la responsabilidad administrativa, la figura conducta ilícita es una transgresión a los regímenes disciplinarios, ¿sí? Esa es la primera, digamos, diferencia entre las 3 responsabilidades. En la responsabilidad administrativa hablamos de una transgresión, en la penal hablamos de un delito y en la administrativa en la civil hablamos de daño. ¿Dónde están enmarcadas? La responsabilidad civil claramente va a estar enmarcada en el Código Civil y Comercial de la Nación. La penal va a estar enmarcada en el Código Penal, pero la administrativa va a estar enmarcada en el Estatuto Docente, específicamente en el artículo 5 del Estatuto Docente. La autoridad que va a ejercer justicia o que se va a encargar de analizar los hechos y impartir justicia va a ser la Junta de Disciplina en el caso de la responsabilidad administrativa. Mientras que en el marco de la responsabilidad penal, la autoridad va a ser un juez, al igual que en la responsabilidad civil. Ahora sí, ya un poquito específicamente en lo que es la responsabilidad civil, decimos que la responsabilidad civil es la obligación de reparar el daño que experimentó otra persona, ¿sí? Y que ese daño que otra persona experimentó es una consecuencia de una conducta jurídica reprobable. Es decir, que ante una conducta o un accionar hecho por el docente, se produce como consecuencia un daño en otra persona, ¿sí? Eso sería la responsabilidad civil. ¿Cuándo hay responsabilidad civil? Cuando esa acción genera un daño. Y acá dice la palabra omisión, porque no solamente el accionar genera un daño en el otro, sino el no accionar también genera daños como consecuencia. Bueno, acá tienen algunas cuestiones más específicas de lo que es responsabilidad civil, que está bastante clarito, específicamente sobre la responsabilidad propia que tienen los establecimientos educativos, sobre qué es la guarda, sobre la responsabilidad parental, cuándo se considera menor de edad, qué es un progenitor afín, figura que aparece en el nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, que eso yo les invito a que ustedes lo puedan leer y en caso de alguna duda me lo comuniquen en el grupo. Pero vamos a centrarnos más que nada en la responsabilidad penal, que es en la que tenían dudas. En la responsabilidad penal se determina a qué casos corresponde la aplicación de las penas previstas en las leyes penales a las personas que cometen delitos. Es decir, frente a un accionar o un no accionar de la docente, ¿sí? Ese accionar u no accionar está configurado como un delito en ese código penal, ¿sí? Y ese código penal va a establecer qué sanción me corresponde por el delito que he cometido. Ese delito puede ser culposo, es decir, que es un delito sin intención, ¿sí? Donde no hubo intención de cometerlo. Puede ser un delito doloso, es decir, que hubo una intención, ¿sí? Hubo dolo, hubo intención para cometerlo. Y un delito puede ser preterintencional, que es cuando hay intención de cometer el delito, pero la consecuencia que se produce es mucho mayor que la prevista, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos 3 tipos de delitos, es la pena, esto que decía, la sanción, que le va a corresponder. Cuando es un delito culposo, la pena es menor. Cuando es un delito con intención, la pena va a ser mayor. ¿Cuándo es culposo? Cuando
es por negligencia, por imprudencia, por impericia o por inobservancia, ¿sí? Es decir, que no hubo una intención, pero el delito se cometió igual. Es decir, que el delito existió por más de que no haya existido una intención de cometerlo. ¿Cuáles son las principales implicancias penales del docente? ¿Sí? Acá, esto es importante porque es una pregunta de examen. El abandono de persona tiene dos implicancias. Por un lado, la omisión de auxilio y por el otro, el desamparo de persona. Es decir, que si el abandono de personas tiene que ver con que un estudiante comete